En esta ocasión vamos a profundizar un poco en el manejo de la pantalla. Vamos a ver algunas de las cosas extra que se podía hacer en modo texto en los Amstrad CPC, porque hasta ahora nos hemos limitado a escribir donde tocara y a borrar la pantalla. Pero se podía escribir en cualquier coordenada de pantalla, se podía escribir en distintos colores, de hecho había distintos modos con distintas resoluciones. Vamos a echar un vistazo a todo eso. Y para seguir probando emuladores nuevos vamos a usar Caprice o Caprice. Es un emulador relativamente antiguo, multiplataforma, del que ha habido distintas versiones hechas por distintos programadores. En concreto yo voy a usar Caprice Forever, que es una de las versiones más recientes, de hecho está actualizada la que voy a usar hace apenas 2 meses, en su versión de 64 bits para Windows. Al igual que los demás, tiene un menú con muchas posibilidades, las típicas que ya conocemos de, por ejemplo, dentro de Disk, el cargar una imagen de disco, o dentro de Display el cambiar a pantalla completa si quisiéramos. Además en Inputs tiene también un Autotype para poder teclear programas que realmente hayamos copiado desde fuera del entorno y hacerlo de forma más cómoda que teclearlos desde cero aquí. En nuestro caso voy a usarlo tal cual. Y la primera orden que ya conocíamos es la orden CLS. Si pongo CLS, ya sabes, mayúsculas o minúsculas da igual, la pantalla se borra. Pero realmente hay más, realmente yo puedo trabajar en 3 modos distintos de pantalla. Ahora estamos en el que se conoce como modo 1, que tiene 40 columnas en pantalla, pero también tengo un modo 2. Si pongo modo 2, las letras pasan a verse más estrechas y tengo 80 columnas en pantalla. Vamos a ir haciendo pruebas. Vamos a hacer un programa, por ejemplo, que trabaje en modo 1. Verás que así puede resultar ligeramente más difícil leer, podemos pasar a pantalla completa. Y también tengo un modo 0, en el que las letras son hasta demasiado anchas. ¿Qué sentido tiene? Pues el más cómodo para trabajar en el día a día en estos equipos será el modo 1, que es el que hemos estado usando hasta ahora. Verás que cada vez que tecleo la orden mode automáticamente se borra la pantalla también. Pero como la memoria de vídeo era limitada, hablamos de 16K de memoria de vídeo, había que buscar un equilibrio entre cuántos colores quiero y cuántos puntos en pantalla quiero. La idea está en que en modo 2 yo tenía 640 por 200 puntos en pantalla, pero solo en 2 tonalidades. No necesariamente blanco y negro, podían ser, por ejemplo, el azul y amarillo convencionales, podían ser verde y rosa, los dos que yo quisiera dentro de una paleta de 27 colores, pero solo 2 simultáneos. En modo 1 tenía 320 por 200 puntos, con una paleta de 4 colores. Y en modo 0, ya has visto que las letras son mucho más gordas, los píxeles son mucho más anchos, tenía solo 160 píxeles a lo ancho de la pantalla por 200 de alto, pero a cambio tenía 16 colores simultáneos. Con lo cual la mayoría de juegos estaban programados para modo 0, que era el modo que permitía más colores simultáneos en pantalla, a cambio de que los píxeles fueran más gordos. ¿Qué se hacía para cambiar esos colores? Pues tenemos básicamente 2 órdenes, la orden Pen y la orden Paper. La orden Pen cambiaba el color de pluma, la orden Paper cambiaba el color de fondo, el color de papel. Por ejemplo, yo puedo poner Pen 3 y paso a escribir en vez de en amarillo, en rojo. Porque el color predefinido asociado al punto 3 de la paleta era el rojo. Y si yo pongo que mi color de fondo, que mi paper sea el color 1, ahora escribo en fondo amarillo, letras rojas. Volvemos a poner list y esa es la apariencia. Si pongo CLS, toda la pantalla se borra en ese color. Si quiero dejarlo como está, vuelvo a decir que mi paper sea el color por defecto, el color 0, y que mi color de pluma sea el 1. Borramos la pantalla otra vez. Pues, por ejemplo, estos dos eran los colores por defecto en el modo 2. Estos 4 eran los colores por defecto en el modo 1. Y estos 16 eran los colores por defecto en el modo 0. Vamos a comprobarlo. Paso a modo 0. Y si ahora pongo, por ejemplo, que mi color de pluma quiero que sea pues un 12 o un 13, 13 por ejemplo, verás que se convierte en un verde muy pálido. El 12 era ligeramente más oscuro, pero también un verde.
y aún así yo podía cambiar la asignación de cualquiera de esos colores de la paleta. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy todavía con el color 12. Pero yo puedo decir que el color 12 no quiero que sea ese. Quiero que el color 12 sea, por ejemplo, un azul. Pues aquí tienes los 27 colores que había en la paleta original de los Amstrad CPC. Y yo podía cambiar cada entrada de la paleta para asociarla al color que yo quisiera. Por ejemplo, yo podría decir que quiero que una cierta tinta, la tinta 12 que estoy usando ahora, esté asociada a otro color distinto de la paleta. Por ejemplo, al color 23, que era un azul muy claro. Y si yo hago eso, lo que antes se veía de un verde un poco más intenso, todo de golpe ha pasado a ser de un azul muy claro, de un cian pálido. Pero si yo ahora vuelvo a modo 1, parece que no se ve nada, porque solo tenía 4 colores, de modo que el color 5 volvía a equivaler al 1. El color 6 volvía a equivaler al 2. El color 7 volvía a equivaler al 3. Y así, de modo que puedo teclear, aun sin verlo, pen 1 para volver a mi tono de la paleta número 1, que, insisto, por defecto era un amarillo. Si quiero cambiar este amarillo, ya sabes, pongo quiero cambiar una tinta, lo que en la paleta era el color 1, que antes era amarillo, ahora quiero que sea, pues por ejemplo, un 5, que era un violeta. Si pongo mi listado ahora se ve con el color de la paleta 1, que ya no es amarillo, sino violeta. Entonces había ese juego, había una cantidad de colores que podía tener en pantalla, insisto, solo 2 en modo 2, 4 en modo 1, 16 en modo 0, pero esos colores se podían tomar de cualquier valor de una paleta de 27. Esto da mucho juego. Un orden más que es interesante que conozcas es que yo me puedo colocar en cualquier posición de la pantalla. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con un for. Quiero ir desde una posición i que sea la 5 hasta la 30. Y lo que quiero hacer es colocarme en esa posición de la fila 10. Por ejemplo, pues la orden es locate, colocar. Muchas otras versiones de BASIC tenían órdenes equivalentes. Quizás no exactamente la misma, pero sí órdenes equivalentes para colocarnos en cierta posición de la pantalla. No será igual a un Spectrum, no será igual a un Dragon, será mucho más complicado en un Commodore 64, pero suele haber órdenes parecidas. Entonces digo, me quiero colocar en la columna que corresponda, en la 5, luego en la 6, luego en la 7, luego en la 8, de la fila 10. Y quiero, ya ves que estoy dejando espacios adicionales para que sea más fácil ver dónde empieza y dónde acaba ese bucle, esa estructura repetitiva. Quiero ir, por ejemplo, escribir, pues, por ejemplo, un guión. Y quiero pasar a la siguiente repetición. Vamos a comprobar el programa. Cambia a modo 1. Desde la posición 5 hasta la 30 se coloca en esa posición de la línea 10 y escribe un guión. Vamos a probarlo. Y ahí tienes. En la fila 10 de las 25 filas que tenía la pantalla, es decir, en el centro un poco más hacia arriba, y entre ciertas posiciones que yo he prefijado, entre la 5 y la 30 de las 40 que tenía la pantalla, va a escribir guiones. Detalles que puedo afinar, pues si quiero que quede centrada, puedo acabar en vez de en la 5, en la 35. Y si quiero cambiar el color, puedo decir, por ejemplo, en la línea 15 que quiero que mi color sea el 2. Y si quiero asegurarme que mi color 2 tenga un valor concreto, digo, pues quiero que la tinta número 2 sea, voy a mi chuleta con la paleta de colores y digo, por ejemplo, quiero que sea el 15, que era el anaranjado. Comprobamos el programa y esto es un manejo un poco más real de la pantalla. Quiero usar tal color de la paleta, quiero personalizar tal color de la paleta y quiero colocarme en ciertas posiciones de la pantalla. Lo lanzamos y ahí tenemos en color anaranjado una serie de guiones más o menos centrados en pantalla. Como último detalle vamos a mostrar todo el juego de caracteres de los Amstrad CPC, porque en los caracteres de los Amstrad había una serie de caracteres semigráficos que también permitían hacer dibujos más o menos simples. Dentro de muy poco veremos cómo hacer dibujos de verdad, como dibujar líneas y cosas por el estilo en pantalla, pero vamos a ver la idea. Volvemos a listar el programa y podemos añadir una línea 60, que lo que haga es desde la posición 32, que es la del espacio, hasta la 255, que era la última imprimible, y vamos a hacer una nueva mejora. Voy a hacer varias cosas en la misma línea.
Para eso separo esas órdenes por el símbolo de dos puntos. Quiero que me escribas el carácter CHR $. En una entrega muy cercana hablaremos de cadenas de caracteres y veremos a qué se refiere ese dólar y cuándo se usa. Pero vamos a anticipar ya ese detalle. Quiero que me escribas el carácter número I. Con lo cual escribiré el carácter 32, que es un espacio, luego el 33, que es una admiración, luego el 34, 35 y así, hasta el 255. Veremos todos los caracteres imprimibles de una Astra CPC. Y termino con una orden más, que es pasa al siguiente valor de I. Insisto, estructuras como las que había en las líneas 20, 30, 40, 50, aquí las he volcado a una única línea, en la línea 60. Vamos a listar el programa. Como la línea 60 no cabe entera, ya sabes, podría decir quiero ir a modo 2. Quiero usar el color 1. Y quiero listar eso usando el color 1. ¿El color 1 no se ve bien? Vale, pues digo, quiero que esa tinta 1 tome el color, por ejemplo, el 26, que era el blanco puro. Y así resultará más fácil de leer. ¿Vale? Este es el modo 2, 80 columnas en pantalla, más fácil de leer. Y al ejecutar, como mi primera orden, mi orden 10 es un modo 1, va a cambiar al modo de 40 columnas. Va a escribir los guiones y luego inmediatamente a continuación va a escribir todos los caracteres imprimibles. Vamos a verlo. Guiones y muchos caracteres. Problema, no he caído en poner un punto y coma, con lo cual no se ven bien. Vamos a listar y a modificar. Puedo, por ejemplo, en la línea 55 hacer un salto de línea y para eso pongo print y nada más, con lo cual escribe, realmente no escribe nada y avanza. Y así estaremos al principio de la línea 11. Y en la línea 60 puedo hacer que después de escribir cada carácter permanezca en la misma línea con un punto y coma. Lanzamos. Y ese es el juego de caracteres del Amstrad, en el que verás que tienes ciertos caracteres que son bloques grandes y ciertos caracteres que son líneas, además de personajes, flechas, caras sonrientes, muchos más. ¿Cuál va a ser tu ejercicio propuesto en esta ocasión? Pues simplemente que, variando los valores de la orden pen, te muestre en modo 0 cuáles serán los 16 colores por defecto.